Rangastalam es una película de Tollywood, cine telugu del sur de India, de acción y drama, protagonizada por Ram Charan como Chitty Babu y Samantha Ruth Prabhu como Rama Lakshmi. Comencemos. Empezamos viendo en una aldea a un hombre pedaleando por la carretera en una pequeña bicicleta. El joven ve a un señor y lo llama, pero este no escucha y sube a su auto, a que un vehículo más grande lo embiste y el señor queda gravemente herido. Chitty, como se llama el joven, lo lleva al hospital. Allí, mientras intentan reanimarlo y Chitty sintiéndose muy mal, nos transportan a meses atrás, en su aldea llamada Rangastalam. Aquí un día se encontró un reloj en un pastizal. Chitty es el que suministra agua mediante su motobomba a la región. Él se denomina ingeniero, pero es como él escucha que le dicen las personas, esto debido a un defecto en su audición, que no le permite oír bien. Algunos sonidos él los escucha y otros los interpreta mediante la vocalización. Hay una mujer a la que llaman tía Rangama, quien es la única que Chitty le entiende, casi todo lo que dice. La aldea se dedica al cultivo de maíz principalmente. Un día en la recolecta llegan unos hombres a amenazar sobre una deuda que tienen, pero es un bribón que trabaja para el presidente de la aldea, y se quiere aprovechar de la sencillez de los aldeanos para robarles sus ganancias. Un joven al ver esto grita de ira, pero en la noche este mismo joven aparece sin vida en el lago. Llaman al señor Pahindra presidente de la villa. A cambio de un pago este le hace los rituales fúnebres al chico. Pahindra ha sido el presidente de la aldea desde hace 30 años, siempre por unanimidad y siendo siempre el único postulado. Nadie se atreve a nominarse en su contra, pues este es muy temido y respetado. Otro día, a la aldea llega el hermano de Chitty llamado Kumar, quien se encontraba en Dubái. Mientras en la aldea los bribones de las extorsiones desalojan la casa de una señora que no pudo pagar la deuda, allí llegan Chitty y Kumar. Al ver esto, Kumar paga las 1000 rupias de interés que supuestamente debe la señora, para que la dejen quedarse en su casa. Más tarde la familia de Kumar lo recibe. Él les da sus presentes y a Chitty unos lentes de sol. En la noche Kumar le pide a Chitty que lo lleve a un lugar a verse con su enamorada, llamada Padma. Luego vemos al oficial del pueblo intentando hablar con el presidente y sus bribones, para que no abusen de la gente y no roben los subsidios del gobierno. Allí no lo tratan bien, y él entiende que nada puede hacer, por lo que antes de irse le dice enojado a los aldeanos que no sean tontos y que ya deben cambiar de presidente, y así comenzará un cambio real. En la aldea está la serpiente que tiene de mascota a Chitty. Esta molesta por ahí, por lo que le dicen que la atrape. Él va a buscarla y accidentalmente corre unas ramas que hacían de paredes en un baño. Allí hay una chica la cual se molesta mucho y lo regaña. Pero Chitty no le entiende nada y solo queda flechado con ella, pues la mira muy hermosa. Ella se llama Rama Lakshmi. Como Chitty queda tan apendejado después de ver a Lakshmi, lo llevan al doctor preocupados. Allí le dan unos audífonos BTE para que escuche, pero es terco y no los usa. Un día Chitty, estando con su amiga Rangama, le cuenta sobre una hermosa chica que vio. Allí llega Lakshmi a decirle que necesitan agua, pero Chitty no entiende nada y Rangama le repite todo para que entienda, lo cual le parece muy raro a la joven y cree que tienen algún tipo de amorío. Al día siguiente riegan el terreno del padre de Lakshmi, pero ella se molesta al ver que Chitty la mira mucho y además no le entiende nada. Otro día hay una feria en el centro y allí Chitty ve a Lakshmi y va a hablarle, pero ella cree que se acercó a cobrarle por el servicio del motor, por lo que ella le dice que le paga 80 rupias y que le devuelva 20, pues solo tiene un billete de 100. Este le dice que no tiene vueltas. Ella le ruega, pues es lo único que le queda para comprar algo en la feria. Ella ve unos churis. Hay unos que valen 20, pero le gustan más las doradas que valen 40, por lo que Chitty se las compra. En esto, un hombre llega y hace comentarios malintencionados hacia Lakshmi, por lo que ella enojada le devuelve los churis a Chitty. Él entiende que este hombre la ha ofendido, porque en realidad no sabe qué fue lo que le dijo por su sordera. Este golpea al hombre y le devuelve los churis a Lakshmi. Ella se pone muy feliz. Al día siguiente Lakshmi le dice a Chitty que si la quiere deben hablar con su padre, pero Chitty no entiende nada, así unos hombres que van pasando se lo dicen. En la noche Chitty va a la casa intentando no hacer ruidos, para no despertar a nadie, pero hace todo lo contrario y no se da cuenta por su sordera. Luego sale Lakshmi de su habitación y no sabe cómo actuar, por lo que solo lo abofetea. El padre enojado lo saca. Rangama se lo lleva de ahí. Al día siguiente un señor mayor se intenta quitar la vida arrojándose al lago también, pues le van a quitar sus posesiones los rateros de la presidencia.
Chiti lo alcanza a ver y lo salva. Luego Lakshmi intenta decirle que lo ama, pero este entiende que es un tonto y se enoja y se va. Al otro día quieren revisar en la secretaría las deudas del señor mayor, pero este no tiene los recibos. También llega Lakshmi, quien sí los tiene, y ya ha saldado la deuda completa. Pero estos quieren cobrar el doble, van a reclamar y allí les roban los papeles de Lakshmi y les tratan mal, haciendo ver que los aldeanos no entienden nada y que deben pagar. En la noche todos se reúnen con el presidente Pahindra y le reclaman. Lakshmi le dice que la deuda fue de 10,000 y ya terminaron, pero que le están cobrando 20,000. El padre de Lakshmi, por miedo, dice que sí fueron 20,000 y castigan al padre de Kumar, porque él estaba liderando el reclamo y deben pagar 20,000 rupias en 2 días. Chiti no entiende nada y piensa que todo ha quedado arreglado, pero su padre y hermano están preocupados por el valor que les cobran, pues perderán sus tierras si no pagan. Más tarde Chiti va con su amigo y este obligadamente le dice la verdad, que le pusieron un castigo y además que ofendieron a su abuela, pues el padre dijo que sus tierras las pagaron con mucho esfuerzo y con dinero de leche y ganado, y estos dijeron que fueron favores de origen íntimo. Chiti se siente muy enojado y va a la casa del asistente del presidente. Allí lo golpea y casi pone una gran roca en su cabeza, pero su hermano y su amigo llegan a detenerlo. Los aldeanos que vieron la golpiza sintieron alegría al ver el sufrimiento de su verdugo. Al día siguiente Rangama lleva a Lakshmi con Chiti para que le exprese su amor, pero no puede hacerse entender, por lo que lo besa y así él se alegra de saberlo, y la policía se lo lleva en ese momento por el altercado de la noche anterior. Dan una golpiza a Chiti. Kumar llega a sacarlo, pero le dicen que solo si el presidente da la orden, por lo que debe ir a rogarle y al fin este acepta, diciéndole que le debe quedar agradecido. Así sacan a Chiti de la prisión. Los dos hermanos van a la alcaldía y Kumar se inscribe como candidato a presidente de Rangastalam, lo cual alegra mucho al oficial, quien estaba allí. Los hermanos van y le avisan de esto al señor Pahindra. Este se molesta mucho, y más al ver la bandera que llevan, de un partido rival. Más tarde vemos a Kumar y a Chiti hablando con el señor Dakshina, líder del partido, y quien es el hombre atropellado del inicio. Este les brinda todo el apoyo, pues nunca ve crecer a su villa, por causa del presidente que lleva 30 años. Aquí volvemos al presente, vemos a Chiti en el hospital. Está usando su audífono, por lo que escucha al médico que dice a la familia que este está en coma y posiblemente nunca se recupere, por lo que quieren que den el permiso para desconectarlo. Pero Chiti se opone rotundamente y rompe el documento. Chiti ve cada día al señor Dakshina y hace de su enfermero aseándolo y cuidándolo. Más tarde Chiti tiene un recuerdo estando con Lakshmi en el pastizal. Un hombre ya difunto de su aldea se le apareció y le advierte que alguien perderá la vida en estas elecciones, pues desafiaron al malvado señor Pahindra, que debe estar pendiente de su hermano, y se va. En la campaña se hace difícil que los aldeanos quieran votar por Kumar, pues temen a Pahindra. Primero convencen a los hermanos con los que tuvieron la pelea en la feria. Luego se une la señora que perdió a su hijo en el lago hace poco. Esa noche Chiti va enojado a la casa de Rangama a reclamarle por no apoyarlos. Allí finalmente ella le cuenta que su esposo hace poco también quiso un cambio y se postuló, pero antes de elecciones, cuando regresaba de su trabajo en Dubái, los hombres de Pahindra le quitaron la vida, y ese reloj que él encontró hace poco en el pastizal era de su esposo. Le advierte que todas las vidas que se han perdido en supuestos accidentes o autodespojos de vida han sido órdenes de Pahindra por estar en contra de él. Chiti queda muy preocupado. El señor Dakshina va a dar una charla a los aldeanos para que voten por Kumar y así su situación mejore. Chiti está muy atento ante cualquier sospechoso que pueda hacerle daño, pero exagera un poco y ataca a un sospechoso que resulta ser un hombre de Dakshina. Kumar se disgusta por esto. Los aldeanos que han firmado apoyando la campaña de Kumar quieren ir a retractarse, pues supieron de que Chiti recibió dinero de Pahindra. Kumar va y le pregunta a su hermano, pues no lo cree, pero Chiti dice que sí. Kumar queda muy decepcionado. Chiti va y le devuelve el dinero a Pahindra. Le advierte que si quiere hacerle algo a su hermano, primero debe pasar por encima de él. Pahindra se enfada. Más tarde el bribón de Pahindra le informa que llevan desventaja en votantes y habla sobre los despojos de vida de los anteriores, también nombrando al joven ahogado. Su padre, quien está cerca, escucha esto y llorando dice que no sabía que él era Dios y se va. Pahindra, iracundo, golpea al bribón en la cabeza hasta quitarle la vida.
El padre de Lakshmi la quiere casar con otro hombre, pero Chiti le habla a la joven y ella se convence de esperarlo, y no le importa lo que su padre le diga. En la noche la familia de Chiti conocen a Lakshmi, y les agrada mucho. Comiendo llegan los amigos de Chiti a llevarlo, pues celebran la aprobación del símbolo de la antorcha, y han invitado a una bailarina famosa. Todos bailan y se divierten. Chiti y su amigo se van de la fiesta, pues piensan que algo va a pasar. Se encuentran a unos hombres en el camino y los atacan. Van rápido a buscar a Kumar, pues está en el encuentro con su enamorada. De regreso a casa, muchos hombres interceptan a Kumar. Él intenta ocultarse en el pastizal, pero lo alcanzan y acuchillean. Chiti llega a donde está la moto de su hermano, tirada, y ve las luces a lo lejos, por lo que corre a socorrer a su hermano. Pero es difícil ya que por la sordera no se ubica. Los enfrenta aunque son demasiados. Logra salvar a su hermano, pero este queda muy mal herido. Lo lleva a un puestito en la carretera para hacerle curación, pero estando de espaldas, un encapuchado le corta el cuello a Kumar. Antes de perder la vida, este intenta decirle algo, pero no le entiende nada. Chiti, muy triste, lo carga hasta el pueblo. Todos quedan desconsolados y sus padres destrozados. Chiti y todos los aldeanos van a la casa del señor Pahindra. Lo buscan, pero el cobarde ya se había marchado del lugar. Le hacen la despedida a Kumar con mucha nostalgia. Chiti y los demás buscan a Pahindra para vengarse, pero no lo hallan. Chiti empieza a usar el auricular que su hermano le dio para la sordera. Finalmente eligen como presidente de Rangastalam a Rangama. Estando celebrando, él ve los labios de quienes cantan, y es la misma vocalización que hacía Kumar antes de morir, Narayana, por lo que recuerda el nombre de Sirimanarayana. Y va rápido a encontrarse con el señor Dakshina. Y así llegamos al momento del accidente. 2 años más tarde, el señor Dakshina abre los ojos y en 2 meses más ya está como nuevo. Así finalmente, Chiti logra hablar con él a solas en su gran casa, el día que celebran su recuperación. Chiti le cuenta que encontró al señor Pahindra, poco después de perder a su hermano, y le quitó la vida por los inocentes a los que mandó liquidar, pero que sabía que él no fue quien le quitó la vida a Kumar. Le cuenta que grabó en su mente la vocalización de lo que le dijo su hermano antes de perecer, y el día de la posesión de la nueva presidente, él logró descifrar la palabra Sirimana Rayana, su hombre de confianza, por lo que fue a buscarlo y antes de quitarle la vida, le confesó que su jefe le había dado la orden. El señor Dakshina le confirma que sí fue él, y que lo hizo por su honor, ya que la enamorada de Kumar era su hija menor y no toleraría un vínculo con un campesino. Chiti, luego de confirmar lo que ya sabía, le dice que la razón por la que lo soportó 2 largos años, perdiendo su tiempo solo en estar pendiente de él y cuidarlo, fue para tener el placer de ver el terror en sus ojos al saber que va a morir. Así finalmente le corta la garganta y lo deja desangrándose en el piso. Sale de la casa y se va con su amada Lakshmi. Esta película es muy bonita, se desarrolla en la zona rural de Andhra Pradesh, se la recomiendo, está en Amazon Prime y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.